Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Somos el grupo número 7 y esta es la presentación o la parte del marco teórico de nuestro laboratorio número 9 del tercer parcial. Somos integrantes del NRC número 7309 y nuestro grupo lo conforman José Leito, Melanie Herrería y mi persona, Kevin Chalán. Entonces vamos a continuación con nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es demostrar el uso de los números complejos para las operaciones aritméticas de cantidades fasoriales, mediante la resolución de ejercicios analíticamente y con calculadora, afianzando los conocimientos adquiridos en la clase sobre el tema propuesto. Es un objetivo que nos ayudará a demostrar los diferentes tipos de operaciones y los diferentes tipos de problemas que nosotros podamos llegar a tener a lo largo de nuestro desarrollo en la práctica de laboratorio. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: comprender qué son los números complejos, fasores y su representación gráfica mediante una búsqueda bibliográfica, identificar las operaciones de los números complejos en su forma polar y rectangular mediante la resolución de ejercicios paso a paso y con la ayuda de una calculadora. También a su vez explicar el desarrollo del laboratorio mediante un video, el video que estamos presentando, el cual exponga la teoría y las prácticas realizadas. Y nuestro último objetivo específico es comparar los resultados que se obtienen en la resolución analítica y experimental de los ejercicios. Entonces nosotros vamos a tener un pequeño marco teórico y luego vamos a pasar a la práctica de laboratorio, donde vamos a desarrollar los diferentes tipos de ejercicios o preguntas que se nos han propuesto. Entonces a continuación vamos a presentar nuestro marco teórico. El tema a tratar en esta ocasión es en cuanto a los fasores. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación de forma que el fasor suma varios fasores y pueda representar la magnitud. Y esta a su vez la fase de oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un tiempo de interferencia. Es importante que recordemos que los fasores se utilizan directamente en la ingeniería eléctrica, también su aplicación es hacia la ingeniería óptica y a la ingeniería en telecomunicaciones. Entonces es algo que normalmente se va a aplicar mucho en algunas ramas de ingeniería también. Los fasores se usan sobre todo para resolver visualmente problemas tipo: existen varias ondas en la misma frecuencia pero fases y amplitudes diferentes interfiriendo en un punto. Y la longitud del fasor resultante es la amplitud de la oscilación resultante y su longitud puede elevarse al cuadrado para obtener la intensidad. Entonces vamos a tener a continuación cómo es que se calcula esto. Nosotros ya hemos visto como en temas pasados de cómo nosotros encontramos la parte real o la parte compleja de nuestra función o cómo nosotros lo representamos. Entonces nosotros representamos encontramos una sinoide u oscilación sinusoidal que está definida por la siguiente función: y es igual a seno de entre paréntesis w de t más, en este caso sería creo que es teta. Entonces y es la magnitud que varía, o sea, oscila en el tiempo. Teta es una constante en radianes conocida como el ángulo de fase de la sinusoide. Y A es otra constante conocida como la amplitud de la sinusoide, es el valor pico de la función sinusoidal. Y nuestra letra W, creo que es ρ, es la frecuencia angular dada por ρ igual a 2, no es ρ. Es omega, mil disculpas. La letra de aquí es omega
bueno, el símbolo de aquí, y verdad no es omega, y el de aquí es phi. Entonces, omega es la frecuencia angular dada por omega igual a 2pi por f, donde f es la frecuencia y bueno, t es el tiempo, como ya habremos manejado normalmente cada uno de los determinados temas. Por sí el voltaje está definido por la siguiente función: Bm por el seno de omega por el tiempo más phi, donde Bm es la amplitud máxima de el voltaje que está en función del tiempo medida en voltios. Omega es la frecuencia angular medida en radianes por segundo. T es el tiempo definido en segundos y phi es el ángulo de la fase de la tensión sinusoidal medido en grados con respecto a la tensión o a la corriente de referencia. Nosotros tenemos una imagen a continuación, la imagen de acá, que nos ayuda a poder reconocer esto mejor. Entonces, la onda sinusoidal está definida a través de esta frecuencia de acá y cada uno de sus componentes, como lo expliqué acá, es lo que compone, bueno, cómo está definida esta función. Vemos que es un diagrama que está en función de el tiempo, o bueno, omega tiempo, y el voltaje m, o voltaje m, que viene a ser la amplitud máxima. Entonces, eso. La curva de uno de los voltajes, así como la curva de la suma, pueden ser representadas mediante tres fasores detenidos en el instante, o t igual a 0 segundos, en un diagrama denominado diagrama fasorial. Entonces podemos ver acá la representación de nuestra parte real, nuestra parte imaginaria y la relación que tiene directamente con nuestro otro diagrama, en el cual, bueno, nosotros teníamos omega con tiempo, teníamos este diagrama en función de omega con tiempo y a su vez con voltaje. Entonces este es el diagrama fasorial que nosotros podemos experimentar, o bueno, nosotros podemos tener a lo largo que nosotros pongamos en nuestro osciloscopio. Y algo importante que nosotros también tenemos es el álgebra de los números complejos. Podemos representarlo y ver la representación del dominio temporal y la representación del dominio fasorial. En caso del voltaje, bueno, la corriente, la transformación fasorial se manifiesta de esta manera. Como podemos ver, la representación del dominio temporal, como ya hemos visto en las diapositivas pasadas, y la representación del dominio fasorial, como esto ya habíamos visto en algún otro laboratorio anterior o posterior. Entonces, nosotros, algo importante es que en nuestro diagrama vamos a tener un eje real y un eje imaginario, o eje complejo. Entonces, esto vamos a calcularlo debidamente al responder las preguntas y al responder cada una de las preguntas que se nos planteó en el laboratorio y cómo esto se relaciona y cómo vamos a tener el álgebra de números complejos también debidamente relacionado hacia los fasores. La forma polar es ideal para realizar multiplicación y bueno, división, pero no para la suma y la resta. Otra manera de representar el fasor es mediante una forma rectangular, como podemos ver acá, donde a cos de phi se conoce como la parte real, mientras que b a de sen se conoce como la parte imaginaria. Es la transformación, o como nosotros lo transformamos debidamente a su parte o a su forma rectangular. Entonces, como vemos acá, tenemos también nuestro eje complejo y nuestro eje real, también el debido diagrama como lo teníamos acá. Para el álgebra, bueno, para más que nada la suma y la resta de estos números de la forma rectangular. Entonces nosotros a continuación tendremos una práctica de laboratorio donde nosotros vamos a analizar lo que hemos visto, la parte de álgebra, la parte sinusoidal, también la parte de la parte en la primera que analizamos, la parte que está relacionada, bueno, estrictamente relacionada hacia los fasores, y es la manera en la que nosotros, bueno, por medio de herramientas que podemos encontrar en internet, podemos analizar las siguientes prácticas. Entonces, a continuación mi compañero
va a explicarles cómo nosotros realizamos esta práctica, cómo nosotros analizamos estas ondas y también cómo nosotros aplicamos los diferentes tipos de álgebra, bueno, la diferente tipo de álgebra de fasores y cómo se relaciona estrictamente hacia la aplicación hacia un osciloscopio, hacia la forma en la que nosotros podamos llegar a medir. Entonces, gracias hasta aquí por esta parte del laboratorio. A continuación, mi compañero explicará más en cuanto a la resolución de la práctica del laboratorio. Muchas gracias. Ya, a continuación el procedimiento nos dice, sin emplear calculadora transforme a su forma polar. Entonces aquí tenemos coordenadas rectangulares y para poder transformar a polales primero tenemos que sacar la magnitud, la raíz cuadrada de el número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado. Resolviendo esto tenemos 4 más 9 es igual a la raíz de 13, que es igual a 3.61. Y para poder sacar el ángulo tenemos que hallar la tangente menos 1 del número imaginario sobre el número real, lo que nos da 56.31. De esa manera podemos resolver transformar de coordenadas rectangulares a polares. Aquí tenemos igualmente el mismo procedimiento. Tomamos para sacar la magnitud, el número real al cuadrado más el número imaginario al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada que nos da 10.12 y esto es igual, ya. Para hallar el ángulo, igual tangente menos 1 del número imaginario, que es el que está al lado de J, y menos 8, que es el real. Entonces, calculando esto, nos da un ángulo de 37.78. Igualmente realizamos el mismo proceso con cada ejercicio. Como podemos ver aquí, su magnitud nos da 5.13 y su ángulo menos 33.07. La magnitud aquí es 6.8 y el ángulo que obtenemos es 28.07 grados. Ya. En el siguiente literal nos dice, sin emplear calculadora transforme a su forma rectangular. En este caso nos da en forma polar. Aquí tenemos la magnitud que es 36 y el ángulo que es menos 10. Entonces, para poder hallar su forma rectangular, utilizamos las siguientes fórmulas, que es A por la magnitud, que sería la de aquí, por el coseno de el ángulo, que es lo que tenemos acá. Entonces, para hallar el imaginario tenemos que utilizar la magnitud por el seno, ya que realizando un triángulo podemos ver qué número debemos usar. En este caso ya tenemos las fórmulas, que sería A igual a magnitud por coseno para encontrar el real y para encontrar el imaginario sería magnitud por seno del ángulo. Ya, entonces aquí reemplazamos la magnitud, que es 36, por el coseno del ángulo, que es menos 10, y nos da 35.45. Y la magnitud de 36 por el seno del ángulo, que nos da 6.25. Ya. Aquí también realizamos el mismo proceso. La magnitud es 28.7 y el ángulo 135 y reemplazamos en las fórmulas, lo que nos da el real menos 20.29 más el imaginario más 20.29. Aquí la magnitud, como podemos ver, es 11.2 y el ángulo es 28. Reemplazamos y obtenemos el real 9.88 y el imaginario 5.26. Aquí igualmente magnitud 45, ángulo menos 117.9
Reemplazamos, el real nos da menos 44.97 y el imaginario nos da menos 1.65. Ya, aquí, sin emplear en este otro literal, nos dice que sin emplear calculadora realice las siguientes operaciones paso a paso y represente el resultado tanto en su forma rectangular como en su forma polar. Entonces, aquí como podemos ver, para facilitar, para poder resolver más fácil y que no se nos vuelva tan complejo, tenemos que transformar a forma polar, ya que así podemos resolver el sistema más rápido en el caso de tener división y multiplicación. Ya. Y en este caso también tenemos que transformarle a polares para poder dividir. Entonces, y este también. Entonces aquí realizamos los procesos que vimos anteriormente. Esta es una coordenada rectangular y para hallar su forma polar tenemos que hallar su magnitud, que es con la raíz cuadrada de los números positivos de imaginario al cuadrado, que nos da 10.44, y su ángulo, que es la tangente del imaginario sobre el real, 16.69. Aquí igualmente hallamos la magnitud y su ángulo, y aquí también. Entonces ya cuando tenemos todos en forma polar podemos dividir de una forma más fácil y rápida y obtenemos la multiplicación y la división, ya, que estaría aquí. Y ya, para pasar lo que obtuvimos a forma rectangular, utilizamos las siguientes fórmulas, que es para el positivo, el real, magnitud por coseno del ángulo, y el imaginario, magnitud por seno del ángulo, lo que nos daría aquí las coordenadas rectangulares. Entonces ya obtenemos eso. Perdón. Y aquí podemos ver lo que se realiza la suma y aquí la resta. Ya. Y como nos dice que tenemos que expresar en coordenadas rectangulares, pues aquí tenemos las rectangulares y aquí las polares. En el siguiente ejercicio tenemos suma y aquí una división. Para la división, como ya sabemos, tenemos que transformar a coordenadas polares para que se nos vuelva más fácil de realizar. Entonces sacamos su magnitud 7.69 y el ángulo, que es menos 8.97. Y esto podemos dividir más fácilmente y obtenemos aquí esto. Entonces, para sumar, como sabemos, nos resulta mejor las coordenadas rectangulares. Entonces transformamos esta coordenada a rectangulares y obtenemos lo que es, bueno, con las fórmulas que ya sabemos, 0.58 más 0.3 j. Y este número, para poder sumar, tenemos que también transformar a rectangular y después sumamos esto, los dos valores que nos dan, y obtenemos el resultado en coordenadas rectangulares. Y esto lo transformamos a coordenadas polares, que sería sacando su magnitud, que es de esto, raíz cuadrada de 3.35 al cuadrado y 5.58 al cuadrado, que nos da igual a 6.51. Y el ángulo tangente menos 1 del imaginario, 5.58 sobre el real, que es menos 3.35, nos da 120.98. Ya. Y en el último ejercicio podemos observar que tenemos una división y una resta. Entonces para esto tendremos que nos facilita las coordenadas polares, entonces tenemos que transformar de aquí a coordenadas polares, que como podemos ver aquí está transformado. Y primero resolvemos esta división en coordenadas polares y ya obtenemos aquí dos en forma polar las dos.
Entonces esto tenemos que transformarle a coordenadas rectangulares para poder restar y que se nos vuelva más sencillo. Entonces se le transforma y se obtiene esto con los procedimientos que vimos anteriormente y obtenemos nuestra coordenada rectangular. Y esto transformándole a polares nos da lo siguiente, que tenemos aquí nuestra forma polar. Ya. Entonces comparamos los resultados obtenidos realizando analíticamente con una calculadora. Y como podemos ver, aquí nos da igualmente los resultados. En este caso, el 3.60 y 56.30. Como podemos ver, si obtenemos esto aquí, 3.60, aquí está redondeado, y esto también está redondeado, pero ponemos 3.61 y 56.31 igual. Todos los valores nos coincidieron realizándolos en calculadora, que es un método mucho más fácil, ya que analíticamente lleva más tiempo. Ya. Las conclusiones. Se puede decir que a partir de lo investigado anteriormente, el fasor se caracteriza por ser una cantidad que cambia dependiendo del tiempo, pero en electrónica se lo considera un vector y se presenta en dos tipos de coordenadas: rectangulares representadas de A más JB y las polares C ángulo de teta. En su representación gráfica, en el plano complejo, el eje vertical es el eje imaginario y el eje horizontal se denomina el eje real, mientras que en posiciones angulares el eje real positivo representa 0 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, el eje J positivo 90 grados, el eje real negativo representa 180 grados, el eje J negativo representa 270 grados y tras una rotación completa de 360 grados se regresa al eje real positivo después de dar una vuelta completa. Ya. Que al momento de trabajar tanto coordenadas polares y coordenadas rectangulares se puede realizar diferentes operaciones como transformaciones, suma, resta, multiplicación y división. Cuando se calcula estas operaciones analíticamente nos lleva más tiempo según el método que se utilice, por lo que cuando las operaciones sean de sumar y restar es más viable utilizar coordenadas rectangulares, mientras que cuando vamos a multiplicar o dividir es mejor utilizar coordenadas polares y las fórmulas específicas que facilitan este proceso. Ya. En la justificación del video se puede observar los ejercicios realizados sobre números complejos para entender de mejor manera sus propiedades y cómo realizar el ejercicio para que no resulte tan complejo, ya que dependiendo de la operación se trabaja con coordenadas rectangulares o polares. Y en la última, como se puede observar, los valores que se obtuvieron analíticamente con la calculadora solo varían en decimales, por lo tanto se puede afirmar su veracidad. Muchas gracias.